Bueno, sin duda, Renato, no hay un mayor enigma que el del ser, ¿no? Bueno, eso es siempre lo que a mí me ha deslumbrado justamente de la filosofía que aborda eso, ¿no? ¿Qué enigma podría ser mayor que de que haya algo, ¿no? De que sea algo, de que seamos nosotros, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Que Heidegger conciba, ¿cierto?, al ser humano como Dasein, como este ahí del ser, como este ente que tiene este lugar, este espacio abierto privilegiado y donde entra en una relación con el ser y todo lo que es, y que más encima eso lo determina, porque ese es como el punto decisivo, ¿no? ¿Cierto? Y por de pronto lo determina justamente en esa esencialidad, ¿no? ¿Cierto? De que sea justamente Dasein, ¿no? Da, ahí, Sein, ser ahí, el ahí del ser, ¿no? Entonces, como que por ese lado, diríamos, ¿no? Un poco a diferencia de Jaspers en ese sentido, ¿no? Que es como propiamente el que habría fundado la filosofía de la existencia, ¿no? ¿Cierto? Va a lo que sería la filosofía de la existencia en Heidegger, ¿no? El existencialismo. Ambos prefieren usar ese término, ¿no? Filosofía de la existencia, ¿no? Incluso más Heidegger que Jaspers, ¿no? Terminan hasta renegando de eso que ellos mismos fundaron, ¿no? Porque de alguna manera miran con suspicacia, sea esto legítimo o no, digamos, ¿no? ¿Cierto? Toda la derivación que tuvo esto en la filosofía francesa, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿no? Pero ese es como harina a otro costal, diríamos, ¿no? Sería muy largo de abordar ahora. Pero precisamente en términos de esta filosofía de la existencia, ante todo la existencia concebida como este Dasein, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿es cierto?, lo cual no puede ser olvidado de cómo hay lo que en Ser y Tiempo se define como preeminencia óntica y preeminencia ontológica, ¿no? Podemos abordar únicamente esas dos, hay una tercera que sería una preeminencia óntico-ontológica, ¿ya? Lo óntico remite, y sobre todo a partir de Heidegger, a lo que es como el ser en su concreción, ¿no? Y lo ontológico es como la estructura que lo explica, ¿no? Entonces, una preeminencia óntica, vale decir, respecto de el Dasein que concretamente somos, ¿no? Y entonces ese es otro aporte extraordinario, te fijas tú, de esta filosofía de la existencia a la luz de Heidegger, ¿no? Que nos va el ser, ¿no? Geht gehen, sería la expresión alemana, ¿no? Y que se traduce, bueno, así lo hizo Gauss primero con esta expresión muy castiza, ¿no? Española, ¿no? Y que se usa en, qué sé yo, en la jerga, así, o simplemente en la lengua española, digamos, ¿no? En expresiones como que esto no me va ni me viene, más bien con ese tinte negativo, que no me va ni me viene. Bueno, ese irnos el ser es decisivo, ¿no? Porque ahí entra también en relación lo que ya analizamos, ¿no? De que a esa interpelación del ser, a ese Anspruch, correspondemos, porque nos va el ser. Y nos puede ir el ser mismo, ¿ah? Como el ser de la plenitud, quiero decir, digamos, ¿no? Como nos puede ir el ser, qué sé yo, de una planta, de un gato, de un perro, de un lago, una estrella, o lo que tú quieras, digamos, ¿no? O de nosotros mismos, ¿eh? Entonces, yo diría que ahí hay un punto decisivo en esa preeminencia óntica. Y la segunda, que es la ontológica, ¿no? Que al mismo tiempo como preeminencia, como una distinción del Dasein con respecto a todo otro ente, ¿eh? El Dasein sería el único que puede comprender lo que es ser. Claro, dos cosas respecto a la filosofía de la existencia. Yo creo que el hecho de hablar de una filosofía de la existencia en vez de existencialismo tiene que ver justamente con lo que hablábamos anteriormente, de no centrarse en dar por zanjado el asunto. Claro, con los ismos generalmente tienden a eso, tienden a ir zanjándolo, legítima o ilegítimamente, eso no es la discusión aquí, pero los sismos tienden a esquematizar, claro, a clausurar, como decía. Claro. En cambio, hablar de una filosofía de la existencia
Y ese es el segundo punto que a mí se me viene en este momento a la cabeza, es justamente es un giro que se da en la filosofía, especialmente en el siglo XX, con Heidegger, bueno, y con los otros autores que pudiéramos situar dentro de la corriente de la filosofía de la existencia, tomando en cuenta todas las diferencias que pueden existir entre ellos, pero quizás lo que unifica o digamos, genera un nexo entre estos autores para que los podamos encasillar dentro de lo que es la filosofía de la existencia, insisto, con todas las dificultades que eso pudiera representar, es justamente un giro que da la filosofía, digamos, desde, bueno, algo que se venía gestando hace tiempo, desde este cuestionamiento del puro racionalismo como el eje de la filosofía, para centrar la filosofía también en lo que es la experiencia de la existencia humana como tal. Y yo creo que ese es el gran aporte no solamente de Heidegger, sino de la filosofía de la existencia. Y más todavía si nosotros nos situamos en el contexto histórico, o sea, tomando en cuenta las dos guerras mundiales, el derrumbe de las utopías o los metarrelatos, como los llama Lyotard. Creo que justamente en esos periodos en que, digamos, se empiezan a desmontar ciertas certezas que existían, la filosofía, digamos, por medio de estos pensadores, se centra nuevamente en el hombre. Claro. Llamémosle hombre, ser humano, individuo, Dasein. Eso, digamos, va a depender de claro. cada corriente, de cada singularidad claro. de los distintos... Que como a mi modo, tú eres un experto, entre tanto, en helenismo, ¿cierto? ¿No? Eso emparenta mucho justamente esta filosofía de la existencia con el helenismo, ¿no es cierto? Con ese periodo post-socrático. Que también pertenece a un periodo, digamos, de derrumbe de ciertos valores que claro. se tenían como ciertos. Exacto, claro. Y entonces, ¿cómo se produce a raíz de eso? Como una introversión. Claro. ¿No? Claro. Y por eso, qué sé yo, los cínicos, los escépticos, ¿no? Los estoicos, los epicúreos, los cirenaicos, ¿no? ¿Cierto? Que tienen como esa impronta, digamos, ¿no? En que son todas filosofías de alguna manera como en términos como de una vida interior humana, ¿no? que sale a luz y maravillosamente por lo demás. Claro, y que nada tiene que ver con una suerte de egoísmo o de encerrarse en el yo. Yo creo que esa es la virtud que tiene tanto la filosofía helenista como la filosofía de la existencia. Claro. Que son capaces de situar el pensamiento desde la interioridad, si lo podemos llamar de esa manera, pero una interioridad que, digamos, volvemos al tema de la apertura, que siempre está abierta, porque o sea, a la interioridad humana no le queda más que estar abierta. O sea, no, eso de ser un yo como una especie de átomos separados de todo el resto, eso no tiene, claro. no tiene mucho sentido. O sea, claro. Pienso yo que la historia demuestra que por más que podamos pensar desde claro. una interioridad, eso no agota sentido, el ejercicio filosófico. Claro, en ese sentido uno podría decir, ¿no? Incluso se muestra hasta en la propia filosofía, ¿no? En la historia de la filosofía, pero también se muestra sobre todo en la historia misma, en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cierto? Este carácter como fragmentario, ¿cierto? del ser humano. Entonces, justamente esa fragmentariedad que puede ser atómica, ¿no? Te fijas cómo a través de un pensamiento como el de Heidegger o de Jaspers, bueno, se intenta como superar, o sea, mostrar como una salida respecto a eso, y la salida va a ser justamente el ser, ¿no? La pregunta por el ser y todo lo que implica, y entonces una concepción ad hoc, ¿no? Te fijas tú del ser humano, ¿no? En el caso de Heidegger como ahí del ser. Y cómo a partir de eso, te fijas, al mismo tiempo se van desprendiendo todos esos que va a llamar, y aquí viene todo un enredo en cuanto a las traducciones, digamos, ¿no? Gauss versus Rivera, ¿cierto? Bueno, digamos con Gauss los existenciarios, ¿no? ¿Cierto? Que nos determinan, ¿eh? Y entonces, claro, ante todo uno podría decir, bueno, fue aparte de la apertura, ¿no? ¿Cierto? La proyección, ¿no? Y entonces, claro, como eso lo comparte obviamente con Jaspers particularmente, incluso como una cuestión de carácter absolutamente fundacional, ¿cierto? Esta filosofía de la existencia, ¿no? ¿Cierto? El ser humano como posibilidad, como proyección. Entonces, como justamente nuestro ser va más allá de lo meramente dado, en términos jaspersianos que está esquematizado, ¿cierto? Él habla de schemas, ¿no? Esquemas,
por códigos económicos, jurídicos, no sociológicos, psicológicos, incluso hasta políticos y culturales, digamos, ¿no? Todo eso, morales también, por supuesto, todo eso en la dimensión de lo dado. Pero como más allá de esto dado, ¿no? Tu ser es poder ser, por cierto, que tiene que desenvolverse, y eso lo asume Heidegger así a cabalidad en ese sentido decisivo, ¿cierto? El parágrafo con el cual propiamente comienza, ¿cierto? Ser y tiempo, porque lo que es anterior es la introducción, este es el inicio de la primera sección, que es el parágrafo 9, ¿no? ¿Cierto? Cómo se desprenden aquí tres modos existenciales, ¿cierto? O habría que decir en rigor existenciarios, porque son las determinaciones de nuestro ser, ¿eh? Y que son, bueno, lo que viene de Kierkegaard al mismo tiempo, ¿no? El ser sí mismo, ¿no? El no serlo y la medianía, y en que probablemente lo más atractivo de todo esto, aparte del sí mismo, obviamente, ¿no? La mismidad, ¿no? Acabo de, qué sé yo, informar sobre un libro que lo encuentro bastante bueno, de un profesor ahí de la Católica, ¿no? Que es Rodrigo Brito, que fue ayudante de Jorge de Rivera, y que justamente sobre la mismidad. Entonces, de un lado la mismidad, ¿no? Y de otro lado el no ser sí mismo, y lo más atractivo, al mismo tiempo, aparte de esta mismidad, como te digo, que es la cotidianidad, que es como, te fijas tú, lo que es de término medio y vago, y que en forma muy provocativa y muy atractiva también Rivera se va a atrever a traducirlo como mediocridad, ¿eh? La mediocridad, que es como esa indiferencia, ¿no? A hacer sí mismo o no serlo, y todo eso en términos justamente de este poder ser, ¿no? Te fijas tú, que tú te asumas, porque ese es el punto que de alguna manera viene de Jaspers, ¿eh? Que tú te asumas como poder ser, ahí está tu mismidad. Porque tu ser es poder ser. Que tú te asumas como proyección, como posibilidad, esa es tu mismidad, ¿ya? Porque, digamos, tienes que respetarla en términos de algo que nunca finaliza, ¿no? Siempre se está desenvolviendo, siempre es posible. Y por lo tanto, lo que se sigue también de Jaspers y Heidegger, ¿no? Inobjetivable, inidentificable, apenas tú, digamos, no clavas la bandera y dices, bueno, lo conseguí, alcancé el sí mismo, listo, lo mataste inmediatamente, ¿no? Qué sé yo, da lugar a las mayores perversiones de la historia, ¿no es cierto? Porque ser nazi, por el vínculo con los arios, o ser, qué sé yo, de izquierda o derecha, ¿no? O ser incluso un determinado credo religioso, o ser budista, ¿eh? Si acaso el budista estima que ser budista es ser sí mismo, cuidado, ¿no? Eso es perversión. ¿Te fijas? Porque nuestro ser es poder ser. Bueno, yo creo que es el sello de la filosofía de la existencia en general. Claro. Digamos, desmontar un poco la idea de esencia humana, que digamos más allá de rasgos biológicos, fisiológicos, no se puede hablar de una esencia. O sea, si asumimos la posibilidad de la proyección como el eje del ser del Dasein o del hombre. Y yo creo que ese es el sentido finalmente que tiene la filosofía de la existencia en Heidegger. O sea, determinar que en la medida que solamente nos asumimos como posibilidad de proyección, es que estamos siendo propiamente tal de acuerdo a lo que a las capacidades o a las inclinaciones incluso que pudiera tener el Dasein. Claro, y luego viene, te fijas tú, ese otro existenciario, que ese sí que es aporte, pero neto de Heidegger, ¿no? Que yo casi tiendo a validar más que la proyección, porque por último la proyección y la posibilidad y el poder ser, bueno, tal vez con la sola diferencia de que Heidegger habla de proyección, cuestión que no está en Jaspers, pero todo eso proviene fundamentalmente de Jaspers. Pero en lo que sí Heidegger es absolutamente original es en, bueno, lo que yo traduciría simplemente en castellano como yección, la Geworfenheit, ¿no? Que estamos yectos, estamos arrojados en el ser, estamos arrojados en la vida, estamos arrojados en el mundo, estamos arrojados, si somos Dasein, estamos arrojados también en este ahí, el ahí del ser que somos. Estamos arrojados a su vez, ¿no? en nuestro temple, anímico y afectivo, ¿no?
como no, o sea, destaca particularmente que cuando nos da rabia, ¿no? El problema es que estamos arrojados en eso y por eso que nos cuesta tanto controlarlo, ¿no? ¿Ah? Y claro, también incluso estamos arrojados en la felicidad o en la alegría, ¿eh? En lo cual, por supuesto que hay un punto que puede ser discutible, porque cuando uno considera, por ejemplo, qué sé yo, que Schiller, el poeta, ya ha escrito la educación estética del hombre, educación estética precisamente del hombre, y que tiene una fuerte base kantiana, ¿ya? Él admiró, pero sin límite, el pensamiento de Kant y lo estudió a fondo, ¿no? Bueno, sobre todo la crítica de la razón pura. Justamente se trata de que hay una educación estética, y esa educación estética consiste en que, bueno, tú puedas controlar, te fijas tú, esos estados anímicos y afectivos, ¿no? Pero en fin, bueno, pero sobre todo lo que destaca es esa eyección que estamos arrojados en ello, ¿no? Claro, y lo curioso, o sea, a mí lo que me sucede con el tema de la eyección es que en una primera apariencia podría pensarse la eyección como la imposibilidad de la libertad en el caso del hombre. Pero justamente en la medida en que eso se pueda entender, de que se asuma, digamos, que somos yectos y que a partir de eso tenemos esta capacidad de distinguir la posibilidad de la proyección, justamente desde ahí yo creo que es desde el único ámbito en el que se puede pensar, o no el único, pero quizá uno de los ámbitos de lo que se puede, desde el cual se puede pensar la libertad del Dasein. Claro, Algo, o sea, repito, algo que en apariencia, en un comienzo, pareciera ser todo lo contrario. O sea, esa idea de eyección podría parecer perfectamente, claro, como una suerte hasta incluso de calvinismo, de pensar que estamos determinados de cierta manera, pero justamente la eyección no llega a eso, no llega a una determinación, sino que llega justamente a la proyección y dentro de las posibilidades que se ofrecen, dentro de los contextos en los cuales uno nace. Claro. Bueno, quizás, porque ahí, bueno, no sé, porque piensa tú que estamos arrojados en el hecho, como dice Heidegger también, porque tú has nacido. Entonces, bueno, si eso no es determinación, ¿no? En fin. Porque claro, hay un cierto punto en que... Pero no una determinación absoluta. O sea, ¿que hayas nacido? O sea, no, el que haya nacido sí, pero a partir de eso, digamos, ya... No, y yo te agregaría que hayan nacido en tal lugar, claro, que hayan nacido, digamos, no capacitados pero o a partir de eso es que se ofrecen las posibilidades... Claro. O que hayan nacido en tal época histórica. ¿Lo digo? Entonces, bueno, que hayan nacido en 1953, o sea, o 1993, digamos, ¿no? O que hayan nacido en el año 1000. Claro, pero esas determinaciones de cierta forma determinan, configuran el contexto en el cual uno, digamos, claro, se ve arrojado hacia la posibilidad o posibilidades, claro, y la proyección. Claro. Es que ahí es difícil determinar, digamos, desde qué punto actuamos con libertad y, digamos, claro, hasta qué punto no gozamos de libertad. Es que Heidegger también, ligado a la eyección, es un pensador notabilísimo, diría yo, del destino, ¿eh? Del Schicksal, del Geschick, ¿no? ¿Cierto? Es decir, cómo estamos destinados, y eso está muy directamente relacionado, por supuesto, con lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cierto? Porque, digamos, tal vez lo más notable, diría yo, en ese tiempo, en el destino, es que el destino entra a tallar, ¿cierto?, en el modo como temporalizamos el tiempo, ¿no? Los éxtasis temporales que estamos como, a partir de este modo de temporalizar el tiempo, estamos siempre como fuera de sí, porque estamos en lo sido, en el pasado, o en el advenir, el porvenir, ¿no? ¿Ya? O incluso, digamos, no en el presente, porque el presente no es sino como el encuentro entre ambos. Entonces, estos éxtasis, que también son muy notables, ¿no? Que haya éxtasis temporales. Bueno, y el éxtasis temporal a partir del cual adviene el ser es justamente el advenir, ¿no? El porvenir, ¿no? O sea, viene como de lo futuro. Y eso de lo futuro, por supuesto, como estamos hablando del destino, digamos, no, bueno, como que el destino no logra escaparte porque al mismo tiempo viene de atrás. Claro. ¿Ah? Te viene marcando desde atrás, pero te viene marcando tan desde atrás, desde tu propio origen, digamos, ¿no? Que tu futuro, por decirlo así, no logra liberarse de aquello, ¿eh? Y tienes que asumirlo. ¿Ah? Sin embargo, justamente la posibilidad va siempre hacia el futuro, hacia, claro, el advenir. Exacto. Y me parece que ahí está el juego.
el juego. El juego entre eyección y proyección, claro. Y eso es muy No, y el interesante. juego de la existencia como Claro, tal. O sea, claro. respecto a los idos ya no, Claro. digamos, no se puede cambiar. El pasado no La cambia. libertad es únicamente posible solo va a ser la eyección, ¿no? Claro, O sea, que tú proyectes tu ser, pero a partir de, bueno, por decirlo así, de esas condiciones que fueron dadas, ¿no? O sea, como no, el que nació en tal hogar, el que nació en tal época, bueno, no le queda otra sino asumirlo, ¿no? Pero de ahí para adelante es donde entra, bueno, ya ahí nos estaríamos metiendo en otros autores, pero la idea de la libertad como el agenciamiento de esas posibilidades que se abren a partir de condiciones ya dadas. Como en Sartre. Como en Sartre. Claro, lo único en Sartre, lo único de lo que no somos libres es de ser libres. Claro. Esa- La condena a la libertad. Claro, claro, y de la responsabilidad.